Hola, mi nombre es Consuelo González Parra. Empezaré contándoles una bonita y atípica experiencia que junto a mi esposo vivimos un corto tiempo atrás, que confirma que si pensamos algo con el corazón, el universo se encarga de materializarlo. De no haber vivido previamente esta atípica historia, la conexión que tuve al escuchar por primera vez el audiolibro El poder del pensamiento positivo, o Sana tu vida, y etcétera, 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 no hubiera sido posible. Pero creo que Dios, en su infinita sabiduría, sabía que por mi experiencia de vida, mi credibilidad hacia la vida, y peor aún, conmigo misma, era prácticamente nula. Necesitaría algo tangible en que apoyar mi confianza en esta nueva etapa de mi vida que comenzaría, justo una vez terminada, la historia que a continuación les contaré. Bienvenido al canal de audiolibros de Cristina Ingrid B. Si quieres hacer tu libro audiolibro, escribe a la universidadelasflores@gmail.com. Para hacer tu donativo para el canal, consulta la descripción del vídeo. Puedes contactar conmigo a través de la web cristinaingrid.com. Gracias por escuchar. Billy, un pensamiento positivo. Nacido para ser libre. Escrito por Consuelo González Parra. 26 de abril del 2020. Narrado por Cristina Ingrid B. En este audiolibro les contaré la historia de un pequeño ser de plumas desplumado. Llega a nuestras vidas por azares, circunstancias y manipulación de un destino ya marcado y en el que nosotros estábamos programados a formar parte activa de lo que sería su vida desde aquel día en adelante. Es asombroso ver cómo un pensamiento o fantasía puede convertirse en realidad tangible cuando éste es ejecutado con positivismo y desde el corazón, y esto se ve reflejado en la forma en que este pequeño ser desplumado responde a nuestros cuidados. Es como si este ser hubiese captado mi pensamiento irreal y, por demás, poco probable, y hubiese conspirado con el universo para que mi fantasía se materializara. Pude comprobar con exquisito asombro que usando nuestra energía de manera positiva, podemos alcanzar lo que a simple vista pareciera inalcanzable. Fue precisamente esto, sumado a la bonita y poco común experiencia vivida junto a mi nuevo hijo de plumas desplumado, lo que me motivó a hacer pública esta historia, que espero sea del interés de quienes la escuchen. Pero que sobre todo les dé la certeza de que nada es imposible cuando pensamos de manera positiva y ponemos en ello el corazón. Siendo este pequeño ser de plumas desplumado el protagonista de esta bella y fascinante historia de la vida real, les diré que fueron los días más agitados y, ¿por qué no?, más felices de nuestras vidas, pues su inusual y casi humano comportamiento nos hacía desear que los días fuesen más largos y las noches más cortas. Desde darle su primera comida al día hasta prepararlo para que se dispusiera a dormir hasta el día siguiente, era todo una fiesta constante. Sentíamos como si volviésemos a ser padres de un recién nacido, después de un muy largo periodo, pues ya nuestros hijos eran adultos. Pero ya vamos a dejarnos de rodeos, imaginando qué o quién es este famoso ser de plumas desplumado, y demos comienzo a esta sutil historia de amor y compenetración entre ave, humano y un pensamiento positivo. Cabe destacar que escribo esta historia sin protocolos, etiquetas ni estándares de escritura. Lo hago guiada solo por lo que me dicta mi corazón, evocando los recuerdos que dejó en nuestras vidas este especial ser de plumas desplumado. Era una fría mañana de primavera. Uno de esos sábados en que los chicos salen en compañía de los demás niños del vecindario a disfrutar tiempo juntos. Andaban montando en sus bicicletas alrededor del vecindario y de pronto uno de ellos se percata de un leve sonido que parece el de un animalito en problemas. De inmediato se lo hace saber a sus amigos y, como movidos por un mismo hilo, se organizan para juntos averiguar de dónde viene el pedido de auxilio. No tardan mucho en darse cuenta de que se trata de un pichón de pájaro, que por la lluvia de la noche anterior debió haberse caído del nido. Uno de ellos lo toma en sus manos, y entre todos tratan de encontrar el nido del cual cayó, pero su búsqueda no tiene éxito, así que deciden llevarlo a casa de uno de los niños.
Tan pronto los padres los ven entrar con aquel diminuto ser tan desprotegido como desplumado, les ordenaron llevarlo de regreso donde lo encontrario. Ellos solo se miran entre sí. Saben que si sus padres dan una orden, esa orden se obedece. No obstante, los niños generalmente suelen ser muy compasivos y amantes de los animales, por lo que a pesar de sus cortas edades, sienten que eso sería demasiado cruel. Deciden entonces de común acuerdo que no es lo ideal abandonarlo a su suerte. Salen de nuevo a la calle en busca de una mejor opción para aquel ser necesitado de ayuda. Como enviado del cielo, ven a mi esposo que trabaja en la limpieza del garaje en esos momentos. Se acercan a él y le preguntan: ¿sabe qué podemos darle de comer a este bebé pajarito? Mi esposo, que es un ferviente defensor de los animales, lo toma en sus manos, me llama, me pide que por favor le lleve agua y algún recipiente plástico. Sin preguntar hago lo que me pide sin saber para qué o por qué. Al salir al garaje veo aquella cosita diminuta, casi sin plumas, en sus manos. Toma entonces las cosas y pone en la bandejita de plástico unas cuantas piezas de la comida de Bandit y les adhiere agua. Deja pasar unos minutos. Luego, cuando se asegura que están bien remojados, se dispone a dárselos al pequeño pajarito, pedacito a pedacito, abriéndole el pico con sumo cuidado, hasta asegurarse que está satisfecho. Los niños lo observaban con atención en absoluto silencio. Una vez terminado de alimentarlo, casi a coro preguntan: ¿podría cuidarlo usted? A lo que mi esposo responde con una jovial sonrisa: claro, chicos, ¿por qué no? A partir de aquel momento, comienza un antes y un después, al menos en lo que a mí concierne. Aquel sábado fue un día tan agitado para los dos como el maravilloso día en que llegamos a casa con nuestro primer bebé. Preparamos para él entre los dos un confortable nido hecho de una caja de zapatos, la cual rellenamos cuidadosamente con papel picado y luego cubrimos con periódicos a fin de proveerle calor. Una vez nos aseguramos de que su barriguita estaba llena, lo acostamos en la cajita a la cual le dejamos la tapa abierta para que sintiera nuestra presencia cerca. De inmediato se durmió cual bebé recién nacido. Y así, entre cambios de periódicos, reemplazando los sucios por limpios a lo largo del día, y preparación de comida, la cual la hacíamos remojando algunas piezas de la comida de nuestro Bandit, el otro bebé de casa, que ladra y muerde su cola. Los depositábamos en un pequeño recipiente con agua, y de esa manera, al dárselas tan mojadas como era posible, nos aseguráramos de que ingiriera su dosis de agua a la vez que se alimentaba. Pasó nuestro primer sábado como padres de nuestro hijo de plumas desplumado, asegurándonos de que el diminuto ser durmiera seguro, libre, pero cómodamente, pues nos propusimos no enjaularlo en ningún momento. Al día siguiente, domingo en la mañana, mi esposo se levantó, más temprano que de costumbre, temiendo que nuestro frágil bebé no hubiese sobrevivido a la falta de calor de sus padres. Pero, para grata sorpresa, tan pronto sintió su presencia, empezó a chillar, y al verlo abrió su enorme pico en busca de alimento. De inmediato lo tomó en sus manos y se dispuso a alimentarlo con la preparación que habíamos dejado lista la noche anterior. De nuevo el ajetreo del sábado interior se repitió, lo cual hacíamos con entusiasmo, dividiéndonos las tareas, en lo que yo me encargaba de tener listas las comidas y tener limpio su nido. Beto, mi esposo, se encargaba de poner en su pico, trocito a trocito, su comida, asegurándose de que comiera lo suficiente para su diminuto tamaño. Y así finalizó este primer fin de semana como papá y mamá de nuestro hijo de plumas desplumado. Pasó el atareado fin de semana y llegó el para mí temido lunes, pues toda la responsabilidad de este pequeñín, continuara con vida, dependía solo de mí mientras Beto permaneciera trabajando. Y a decir verdad, no me sentía segura de poder alimentar a mi desplumado hijo con la destreza que lo hacía mi esposo. Pero no tenía otra opción más que asumir el reto. Así que preparé todo y lo tomé en mis manos, y empecé a hacer lo que había visto hacer a su papá humano los 2 días anteriores. Para deleite mío, ya para este día, abría su pico por sí solo tan pronto veía en mis dedos los trocitos de comida de perro previamente preparada para él. Y empezó, pues entonces, mi labor a tiempo completo. Una vez alimentado, lo ponía en la yarda sobre una planta sembrada en medio del jardín, a fin de que tomara sol y sintiera el aire fresco. Allí permanecía por un espacio de hora a hora y media, intentando sostenerse de las ramas con sus diminutas garras para no caerse.
Era mi manera de ejercitar sus garras. No obstante, yo como pulpo, con mis manos en mis quehaceres y mi vista puesta en él, lista a protegerlo por si se caía o el sol calentaba más de lo que su cuerpecito desprovisto de plumaje podía soportar. Luego lo trasladaba a otra plantita que adornaba la mesa del porche que daba a la calle, y ahí lo alimentaba, y él tomaba sus siestas, bien fuera en el borde de la matera, en las ramitas de la planta o en su camita que siempre ponía cerca por si sintiese frío. Allí permanecía por horas bajo mi supervisión, a fin de que se fuera familiarizando con su entorno. A medida que sus plumitas empezaban a cubrir su frágil cuerpecito, le hacía ejercicios en sus patitas para afinarlas y que aprendiera a agarrarse de las ramas. Después de 2 semanas, lo ponía a dormir en una varita que sujeté de la caja de zapatos. Así, si sentía frío, podría buscar refugio en el nido de papel picado o permanecer paradito en el borde de la caja según su necesidad. Cabe anotar que nunca se le encerró. Fue creciendo poco a poco, libre de volar cuando lo deseara, pues he considerado que la libertad de cada especie ha de ser respetada. Nuestro único interés por este pequeño ser de plumas desplumado era que estuviese fuerte para volar y buscar su especie tan pronto se sintiera con fuerzas para hacerlo. Aunque cierta idea cruzó en un momento por mi fantasiosa cabeza. Pensé, si fuese posible que nuestro bebé creciera, se hiciese tan fuerte como sus padres y volara a reencontrarse con su especie, permaneciera todo el día con ellos, pero al final del día regresara a nosotros como cualquiera de mis hijos. Como ven, fue un pensamiento fuera de toda lógica. Al menos fue lo que sentí al analizar mi deseo fugaz. Pasaron las semanas, y aquel ser frágil y desplumado se iba transformando en un sano y hermoso pajarito. Era el momento de darle un nombre. De inmediato el nombre de Billy surgió en mi mente. Fue así como mi hermoso pajarito recibió el nombre de Billy, al cual respondía como cualquier mascota. A medida que las semanas avanzaban, las destrezas de Billy también aumentaban. Poco a poco sus alitas tomaban forma y yo les hacía a mi modo terapia para que aprendiera a usarlas de forma segura y apropiada. En un comienzo lo hacía saltar de la cajita de zapatos a la mesa, y entre ratos lo ponía en el antejardín junto a los arbolitos de crotos que le servían de sombra, ubicado justo al borde del porche. Allí pasaba los días mientras yo lo alimentaba y me aseguraba de darle a beber agua de manera periódica, pues aunque era primavera el calor en la Florida empezaba a hacerse sentir, por lo que además le daba chapuzones de agua de vez en cuando para evitar su deshidratación. A medida que Billy iba creciendo, crecía también mi preocupación, pues era responsable de que, aunque estaba creciendo cerca de humanos, debía encargarme de que él aprendiera destrezas para incorporarse a su hábitat. Me convertí entonces en una excelente cazadora de hormigas y cualquier clase de insectos, los cuales le ponían vivos en suficientes cantidades para que las comiera. Pasado unos 3 días, cuando ya le había tomado el gusto a la proteína, lo puse debajo de un arbolito y le escarbé, donde sabía que habían bichitos, tomaba algunos, los cuales le ponía en el pico sin dejar que lo comiera. Los dejaba en el suelo a fin de que él los cogiera por instinto. Fue así como poco a poco aprendió a su cazar. Su rutina transcurrió entre las ramas de la planta, debajo del árbol, y en las nochecitas mi esposo lo tomaba para darle su última comida y bebida y luego a dormir, lo que ya por su tamaño no hacía ya en la caja de zapatos, sino en el garaje en los barrotes de la mesa de trabajo de mi esposo. Los días pasaban. Nuestro Billy crecía saludable. Yo dedicaba gran parte de mis ratos libres a cazar todo tipo de insectos para incrementar su ingesta de proteína, al tiempo que le enseñaba cómo hacerlo por su cuenta y a ejercitar sus alas haciendo que volara de pequeñas alturas. Pasado algún tiempo, decidimos dejarlo en la huerta localizada en la parte trasera de la casa. Allí lo dejaba solito, con agua y comida después de darle su desayuno, cosa que me ponía muy nerviosa. Pero se trataba de que aprendiera a sobrevivir por cuenta propia. Constantemente iba a asegurarme de que estuviera bien y que no hubiesen gatos o cualquier otro animal que pudiese ponerlo en peligro. Por suerte el universo conspiraba a mi favor. Jamás llegué a encontrar amenaza alguna que pudiese hacerle daño. Mi constancia y disciplina empezaban a dar frutos. Una mañana de verano, haciendo sus ejercicios de vuelo en el jardín trasero de la casa, lo puse en mi mano, lo estiré a lo alto y le dije: «Vuela, Billy, vuela». De inmediato levantó el vuelo y se posó en la copa de un árbol de aguacate del que me era imposible bajarlo por la altura del mismo.
Mi corazón se estremeció, pues sentí que el momento de dejarlo ir había llegado, y ninguno de los dos estábamos para verlo partir. Angustiada, empecé a llamarlo por su nombre, hasta que de nuevo voló hacia mí, posándose en mi hombro. Grité de alegría, pues mi Billy ya sabía volar. Parte de mi propósito estaba logrado, solo restaba afianzar sus destrezas de caza para que sobreviviera sin ningún problema. A partir del momento en que Billy supo que podía volar, viví de sobresalto en sobresalto. Cada vez que me acercaba a la huerta para asegurarme de que hubiese comido y que tuviese agua fresca, mi corazón se encogía al ver que no estaba en el lugar de siempre. Trataba de guardar la calma y empezaba a llamarlo. «Billy, bebé, ¿dónde estás? Ven con mamá». De repente aparecía encima del gazebo o de la casa de herramienta localizada al lado de la huerta o en el borde del tejado en uno de los árboles frutales. En fin, de donde fuera que estuviese. Y así fueron pasando los días. Una tarde lo dejé debajo de un árbol del jardín localizado en la parte frontal de la casa. Ahí escarbaba en lo que yo hacía limpieza de rutina en el jardín. De pronto mi vecina me llamó porque tenía una emergencia y necesitaba mi ayuda, a lo cual corrí olvidándome del resto. Fue así como Billy por primera vez quedó a merced de sí mismo por un espacio de 40 minutos. Al regresar lo primero que hice fue acercarme donde lo había dejado. Vi con angustia que Billy no estaba. Mi corazón quería salirse de mi pecho. Lo buscamos junto con mi hijo, que acababa de llegar, y la búsqueda fue inútil. Billy había desaparecido, sin dejar rastro. Sin querer aceptarlo, pasé toda la tarde afuera tratando de verlo en algún lado. Mi mayor temor era considerar la posibilidad de que hubiese sido atacado por algún gato. Y aunque no había rastro alguno de plumas que aseguraran que eso había pasado, pensaba que tal vez se lo había llevado, vivo, para comérselo donde no pudiera ser visto. Ya saben, los humanos siempre tendemos a hacernos daño imaginando lo sucedido y de inmediato reanudamos la búsqueda. Imaginando lo peor normalmente. Al final del día, mi esposo regresó del trabajo. Le conté lo sucedido y de inmediato reanudamos la búsqueda. Pero los minutos pasaban y Billy no aparecía. De pronto, en mi negación de que lo había perdido, volví a observar debajo del árbol donde lo había visto por última vez unas 4 horas antes. ¿Y qué creen? Ahí estaba de nuevo, como por arte de magia. Mi emoción fue tal que empecé a gritar a todo pulmón. «¡Está aquí! ¡Regresó, regresó! ¡Mi Billy regresó!». Mi esposo lo tomó entonces en sus manos y se dispuso a hacer su rutina, darle su última comida y luego a dormir. Así pasaron unas semanas más. Billy cada vez más empoderado de su vida y nosotros siguiendo con él la misma disciplina y preparándonos para verlo partir. Pero, al igual que sucedió con nuestros hijos, los cuidamos y les dimos todas las herramientas necesarias para que fuesen autosuficientes e independientes, para cuando decidieran tomar las riendas de sus vidas por cuenta propia. Pero sufrimos en silencio de solo pensar que el día en que decidieran tomar sus vidas en sus manos se acercaba con cada día que pasaba. Fue lo mismo con Billy. Sabíamos que lo mejor para él era regresar a su hábitat con su especie. Pero me dolía el corazón de pensar que un día levantaría su vuelo para confundirse entre su especie y no lo vería más nunca. Lo curioso es que hoy sé con certeza que Billy atravesó por el mismo sufrimiento, pues se me hacía muy extraño que, estando libre y ya sabiendo volar, continuara aún después de varios meses con la disciplina que había tenido desde que al inicio de su vida estuviera a nuestro cuidado. Pareciera como si por decisión propia estuviese atrasando o postergando el momento de partir, como si adivinara el dolor que sentiríamos al verlo desaparecer entre las nubes, confundiéndose entre cientos de ellos. Billy continuaba con sus diarias rutinas. A medida que crecía, íbamos haciendo cambios a fin de mejorar su confort. Beto, mi esposo, le daba un primer desayuno a eso de las 5:30 antes de irse a su trabajo y lo dejaba en su sitio de dormir un rato después a eso de las 7 o 7:30. Yo me encargaba de alimentarlo de nuevo y luego lo dejaba en la huerta, donde le dejaba comida y agua fresca. Poco a poco me fui dando cuenta de que la comida permanecía intacta. Lo primero que pasó por mi mente fue que estaría enfermo o deprimido, aunque también podía estar alimentándose completamente por los bichos que ya sabía cazar. Quise asegurarme,
y me propuse entonces vigilarlo más de cerca y ver qué estaba pasando. Pero se las ingeniaba para convencerme de que todo estaba bien. Me tranquilicé entonces y me permití dejarlo menos supervisado, o al menos fue lo que quise que él creyera. Fue así como descubrí el por qué no estaba comiendo su comida. Mi pequeño Billy estaba haciendo las travesuras propias de su adolescencia. Se iba de parranda y regresaba justo a tiempo cuando sabía que yo iría a buscarlo. Me disponía sin que me viera a ver qué hacía, dónde se escondía o por qué ya no estaba comiendo sus porciones de comida completa. Vi con asombro cómo levantó vuelo hasta perderse de mi vista. No lo podía creer. Se había marchado lejos de lo que conocía. Este comportamiento no era precisamente lo que nadie esperaría de una especie que nació para ser libre, pues este comportamiento de irse todo el día y regresar cayendo la noche se repetía día tras día. Sentí entonces que aquel pensamiento fugaz que meses atrás había cruzado por mi mente fantasiosa se estaba materializando. Una de esas tardes en que me proponía recogerlo para llevarlo adentro, darle su última comida y acostarlo, Billy no estaba en el lugar de costumbre. Aunque ya sabía que se iba todo el día, siempre estaba cerca minutos antes de llegar la noche. Tratando de guardar la calma, empecé a llamarlo. Pero mi Billy no aparecía. El miedo me embargó. Pensé que ahora sí se había marchado. Tanto mi esposo como yo nos quedamos largo rato tratando de verlo en algún lado. Pero nada, todo era inútil. Mi esposo, en un intento de minimizar lo sucedido, dice, con voz entrecortada: «Ha de ser que ya encontró los suyos». Decidió que era el momento de reunirse con ellos. No habiendo terminado de decirlo, cuando de repente saltó de la nada y se posó en su hombro. Respiré aliviada. Entramos con él a casa y como si nada hubiese pasado comió, incluso más que de costumbre. Bebió agua e hizo el ritual al que Beto lo había acostumbrado. Le hablaba como quien le habla a un bebé. «A ver, mi niño, agache la cabecita para que papá le dé las buenas noches». A lo que Billy accedía bajando su cabeza y mi esposo le decía: «Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén». Tan pronto escuchaba amén, volaba de inmediato hacia el ventilador del garaje, que a decisión propia había escogido para pasar las noches una vez creció, y allí se acomodaba hasta el nuevo día. Aquella tarde confirmé que aquel pensamiento fugaz y falto de toda lógica que meses atrás había cruzado por mi fantasiosa cabeza era una hermosa y visible realidad. Billy pasaba el día con los suyos y regresaba en las noches cual hijo de familia, tal cual lo había deseado. Billy seguía fortaleciendo su cuerpo, su espíritu y sobre todo sus alas para su reencuentro final con los suyos. Sabíamos que el momento estaba cerca, por las escapadas cada vez más largas de nuestro Billy. Me pasaba las horas de insomnio preguntándome: ¿nos permitirá despedirnos de él? ¿Lo aceptarán bien sus parientes habiendo crecido lejos de ellos? ¿Lo rechazarán cuando sientan nuestro aroma impregnado en su plumaje? En fin, mis interrogantes eran sin límites. Me sobrecogía de imaginar que pudieran lastimarlo. Para aquel entonces no tenía el conocimiento de que atraemos lo que pensamos, así que como la mayoría de los mortales me autoflagelaba, vislumbrando el peor panorama para mi Billy. Por suerte de Billy, hoy veo con claridad que él sí estaba en control de sus pensamientos y con seguridad ya había visualizado para sí un futuro hermoso donde junto a los suyos volaría tan alto como sus alas lo llevaran en pos de su destino. Los días continuaron. Billy yéndose a escondidas a pasar el día con su especie, nosotros fingiendo no saberlo, hasta que el tan temido final de nuestra relación con Billy llegó. Al finalizar el día de aquella semana, que sin saber sería la última, en que aquel ser de plumas desplumado estaría con nosotros, Billy estaba tardando más de lo normal en regresar de su ya rutinario paseo con los suyos. Siempre nos hacía esperarlo pensando que no regresaría más, pero al final siempre nos sorprendía llegando de donde nunca lo veíamos. Solo aterrizaba en mi hombro o el de mi esposo, o en la reja de la entrada de casa donde luego volaba hacia nosotros. Pero aquel día fue diferente. Pasaron las 6, las 7, las 8, y Billy no aparecía. Angustiada desde el jardín, empecé a llamarlo, gritando tan alto como podía. Pero mis gritos de angustia se perdían en el aún claro cielo acá en Florida. La oscuridad tarda un poco más en mostrar sus sombras, en especial entre finales de primavera y otoño. De pronto mi esposo me dice: «Allá está». ¿Dónde? Le pregunto. «Allá,
A lo lejos, en esas cuerdas de luz, me responde. Efectivamente, muy a lo lejos vislumbré un pajarito en dicho alambrado. ¿Pero cómo sabes que es Billy?, pregunté. Es él sin dudar, me respondió, como quien reconoce a su hijo entre 1 millón de niños. Empecé a llamarle de nuevo. Ven, bebé, ven con mami. Y de inmediato arrancó vuelo y se posó en mi brazo. Por supuesto que era mi Billy. Me tenías muy triste, mi pequeño. Pensé que te perdía, le murmuraba emocionada, en lo que nos encaminamos al garaje a darle de comer y prepararlo para dormir. La rutina de todos los días se repitió, solo que esta vez sentía una sensación de tristeza que me erizaba la piel. De momento pensé que se debía al susto que pasamos al ver que no regresaba, pero al día siguiente supe el porqué de aquella extraña sensación. Al día siguiente mi esposo me dejó saber antes de salir a su trabajo que Billy no le había recibido nada de comer, que tratara de hacer que comiera bien antes de dejarlo en la huerta como de costumbre. Salí del cuarto un poco más temprano de lo habitual, pues sabía que mi Billy aún no había tomado alimento alguno. Preparé su desayuno y me propuse hacer que bajara de su cama, para alimentarlo, para mi sorpresa. Billy, después que bajó del ventilador que había hecho suyo para dormir, se posó en mi brazo y escuchó con calma mi llamada de atención por la tardanza de la noche anterior y por no haberle recibido el desayuno a papá. Una vez terminé, acaricié su cabecita y me dispuse a ponerle su comida junto al recipiente con agua, lo que hacíamos a diario. Una vez Billy aprendió a comer solo. No obstante, esta vez ni siquiera miró el plato con la comida. Era como si quisiera estar ajeno a todo. Probé entonces acercarlo el recipiente con el agua, y de inmediato empezó a revolotear en círculos dentro del garaje hasta que se posó en un anaquel lejos de mi alcance. Me sentí impotente. No sabía qué le sucedía y mucho menos cómo ayudarlo. Decidí entonces dejarlo solo unos minutos hasta que se calmara o accediera a comer por cuenta propia. Me di la vuelta y de inmediato escuché un tenue ruido. Volteé para mirar si había decidido bajar para comer, pero como por arte de magia, desapareció de mi vista. Empecé a recorrer el garaje con mi vista tratando de ubicarlo, pero de mi Billy no había ni una pluma. Sentí entonces un escalofrío que me recorría todo el cuerpo, helándome hasta la sangre. Sin aún aceptar lo que estaba sucediendo, salí fuera del garaje alrededor del jardín. Quizás había volado a un árbol de ahí, pero no eran más que pensamientos de autoconsuelo, porque de mi Billy no había rastro. Sabía que algo inusual estaba pasando. Nunca se comportaba así. Me dirigí a la yarda, donde habitualmente pasaba el tiempo previo, en lo que levantaba vuelo para irse con su bandada, pero allí tampoco estaba. Los minutos pasaban. Mi desespero aumentaba, y Billy seguía sin aparecer. Pensé entonces, a lo mejor está enamorado. Sí, es eso. Y esto hizo que quisiera irse más temprano. Si eso es, me repetía una y otra vez tratando de encontrar la mejor explicación para mi autoconfort. Me dispuse entonces dejar que transcurriera el día y ver si en la tarde que regresara estaría todo normal. Las horas este día se hicieron eternas para mí. Quería que llegaran pronto las 6:30, que era más o menos el horario en que Billy regresaba a casa, y así comprobar que todo estaba bien. Las horas pasaron. Finalmente, y el horario de regreso de Billy llegó. Salí al jardín entusiasmada, pues vería de nuevo aquel ser que se había colado en mi corazón tal cual un hijo. Pero mi Billy aún no estaba. Bueno, aún es temprano, pensé. Esperaré a que llegue. El reloj seguía corriendo. La noche, poco a poco, iba tomando su color oscuro y tenebroso. La ansiedad se apoderaba de cada célula de mi ser. Si bien es cierto que Billy ya se había retardado lo suficiente la noche anterior como para ponernos los nervios de punta, no es menos cierto que jamás había dejado que la oscuridad lo sorprendiera fuera de casa. Estamos en Florida, y por consiguiente empezaba a oscurecerse a eso de las 8:30 o 9, y Billy siempre regresaba por tardar entre 6:30 y 7, a excepción de la noche anterior. Al darme cuenta que ya se acercaban las 10 y Billy no aparecía, supe que no lo vería más, que nuestra misión como padres guardianes de aquel ser frágil, que el universo deliberadamente había depositado en nuestras manos con la certeza de que haríamos lo imposible por sacarlo adelante y devolverlo a su hábitat, había concluido. Y así fue. Billy hoy solo está en nuestros recuerdos como una muy sublime y atípica experiencia vivida.
Fue como haber pagado a la vida la cuota de generosidad que otras personas habían tenido conmigo cuando por circunstancias ajenas a mí me vi sola a mis escasos 8 años a merced de la vida. No obstante, esta corta historia fue como el preámbulo a un despertar que llegaría meses después. Durante toda mi vida, como consecuencia de múltiples abusos de toda índole que había sufrido durante la mayor parte de mi vida, especialmente después de mis 8 años de edad, cuando quedé sola a merced de la vida, había sentido que no era merecedora, más que de todo lo negativo que la vida fuera poniéndome en mi camino. Estaba convencida de que acontecimientos especiales solo le suceden a seres especiales, y yo estaba muy lejos de ser precisamente especial. No obstante, unos 2 meses después de la partida de Billy, lo cual me dejó emocionalmente muy debilitada, aunque trataba de darme ánimos diciendo: «Bueno, lograste tu cometido. Ahora está feliz, volando junto a los de su especie. Está sano, fuerte, así que pronto tendrá su propio nido con su propia familia y 1000 etcéteras más». Pero a decir verdad, Billy había llegado a nuestras vidas en un momento en que me sentía extremadamente sola y peligrosamente vulnerable a nivel psicológico. Aunque mi esposo estaba conmigo y hemos logrado al final del camino una cordial y sana convivencia, las secuelas dejadas por los múltiples abusos que se extendieron hasta una muy larga época de mi matrimonio hicieron que una vez, habiendo logrado que mis hijos lograran sus metas y se empoderan de sus vidas, manteniendo mi sentir oculto bajo mi rol de madre y esposa, entregando en ello lo mejor de mí por el bien de mis hijos y de mi matrimonio, mi yo interior empezó a despertar en forma de pesadillas que traían de nuevo mi presente aquellos episodios de horror y lágrimas que pretendía olvidados. Mi esposo me despertaba, moviéndome y diciéndome: «Ya, cálmate, solo fue un sueño». Despertaba ahogada en llanto, como si estuviese viviendo de nuevo aquellas escenas de maltratos físicos, emocionales y de otro tipo que me niego a recordar. Al día siguiente de estas pesadillas, pasaba mis días reviviendo cada día de aquellas épocas. Mi salud física y mental se desbalanceó hasta el punto de ya no querer estar más acá. Sentía que solo Dios me quería, y a toda costa deseaba estar con Él, lo que me llevó a intentar contra mi vida, pues había sido educada bajo el erróneo concepto de que estamos separados de Dios, Él en el cielo y nosotros en la tierra. Nadie me había enseñado que para estar cerca de Dios hay que buscar dentro de nosotros mismos, que está siempre allí esperando que nos conectemos con Él de tú a tú. Entre mis repetitivas pesadillas y mi poco interés por permanecer viviendo, hicieron que mi vida transcurriera literalmente, entre los quehaceres de mi casa, visitas al psicólogo y píldoras recomendadas por mi psiquiatra. Con la llegada de Billy, todo cambió. No hubo más visitas al psiquiatra ni a la psicóloga. Concentré todas mis energías a hacer que fuera un pajarito como todos, aunque estuviese siendo criado de manera doméstica. Sin darme cuenta, había puesto en ese pequeño ser todo cuanto era, como persona. Y al partir, sentí que me había quedado completamente vacía, lo que provocó que mi depresión se despertara con más fuerza. Fue así como, muy a mi pesar, tuve que retomar mis terapias con mi psiquiatra y psicóloga. A decir verdad, estaba muy cansada de esto. Sentía que iba en círculos con dichos tratamientos y no lograba sentirme bien. Los episodios de depresión eran cada vez más frecuentes, así que decidí pedir que cambiaran de psicóloga, lo cual fue un acierto. Esta última logró tocar fibras de mi interior que ninguno había logrado. En mi primera cita, después de escucharme y darme sus puntos de vista, me sugirió que buscara libros de autoayuda de Louise Hay, Norman Vincent, entre otros, como parte del tratamiento. Cosa que, como si hubiese sido una orden, hacía tan pronto terminaba mis quehaceres. Al escuchar a Norman Vincent en su audiolibro El poder de un pensamiento positivo, de inmediato hice conexión con aquel pensamiento descabellado. Según yo, en aquel momento, cuando se me ocurrió que Billy podría haber crecido o reencontrarse con los suyos, pasar los días con ellos y luego regresar a casa al anochecer, tal cual pasó. Al hacer esta conexión con lo que escuchaba, empecé a poner todos mis sentidos en aquellos escritos. Buscaba uno y otro autor que se dedicara a este tipo de libros de crecimiento espiritual, los cuales escuchaba y ponía mi mejor empeño en poner en práctica.
Entre uno y otro libro, encontré los audiolibros de Louise Hay. Al escucharla, sentía que me estaba hablando a mí. Era como si estuviese sentada a su lado y esas palabras escritas con anterioridad recién salieran de sus labios dirigidas a mí. A partir de ese momento, sentí una conexión muy estrecha con esta escritora, de la que solo había escuchado su nombre una vez en mi visita a mi psicóloga. Me propuse una disciplina constante con los libros de autoayuda, en especial los de Louise Hay. 3 semanas después de mi visita con mi nueva psicóloga, regresé con ella para mi seguimiento de rutina. Después de su análisis, me preguntó qué había pasado, porque no entendía el avance tan grande que había tenido en solo 3 semanas. Le conté entonces todo lo que estaba haciendo, mis rutinas con los libros de autoayuda, lo bien que me sentía, cómo me estaba ayudando, y todo esto lo hacía con un entusiasmo que no sentía desde que Billy estaba con nosotros, y este entusiasmo no pasó desapercibido para mi psicóloga, pues en mi visita anterior no podía decir 2 frases juntas sin que el llanto me ahogara. Platicamos mucho acerca de mi nueva yo, pues era así como me sentía, como si un nuevo ser estuviese ocupando el lugar de mí, el lugar de mi yo anterior. Descubrir la incidencia que hay en nuestras emociones, con lo que pensamos y decimos, dio a mi vida personal un giro de 180 grados. Hoy puedo ver con claridad que aquella vida de sufrimientos constantes estaba siendo programada por mí misma. Pude asumir que aunque había mucha gente involucrada en los abusos a los que estuve sometida la mayor parte de mi vida, la única responsable no fue otra que la pobre autoestima en la que crecí, la cual me llevó a creer y sentir que era merecedora de todo cuanto me sucedía, que mi destino así estaba marcado, que solo tenía que aceptar que estaba en este mundo para recibir literalmente los golpes que cualquiera quisiera ofrecerme, que vivir entre escasez y abusos era mi única opción. Por esto no importaba cuánto le pidiera a Dios que me ayudara, cuán bien me portara, la vida era siempre igual. No obstante, hubo algo en mí que no pudo ser destruido ni pisoteado. Mi fe en ese ser supremo que llamamos Dios. Sé con certeza que fue Él quien no permitió que me sucedieran cosas peores. Solo que yo, como cientos de miles de personas, buscaba a Dios en los templos, en las alturas, lejos de mi alcance, tal cual nos lo enseñaron quienes tenían la obligación de educarnos, nuestros mayores y religiosos, quienes a su vez también fueron educados bajo estos conceptos. ¿Cuánto retraso espiritual han causado estos absurdos conceptos en la humanidad? ¿Y cuánto daño han hecho a la misma? Hoy veo con certeza que fue Dios quien llevó a casa a Billy. Él sabía de mi pobreza de espíritu. Usó a Billy para hacerme sentir con aquella inusual conexión que se generó entre ave y humanos, para mostrarme que todo es posible y que las cosas más hermosas e increíbles le podían suceder a cualquier ser que lo deseara desde su corazón. De no haber pasado antes por esta bonita experiencia, estoy segura que no hubiese creído en lo más mínimo en la veracidad de estos libros de autoayuda que hoy son parte de mí. Conocí a través de Louise Hay a Christina Ingrid P., de quien hoy soy su más ferviente admiradora, por la calidez y corazón que inyecta tanto en sus obras como en aquellas a las que narra en sus audiolibros. Sé que parte de la esencia de Louise Hay vive en ella, ya que tuvieron una gran conexión no solo por lo cercano de su amistad, sino por la afinidad que tenían en cuanto a desarrollo espiritual. Hoy no puedo pasar un día sin que escuche un audiolibro de Christina Ingrid, bien sea de su autoría, de Louise Hay o de otro escritor que usa su excelente, sutil y cálida voz para hacer que estos lleguen a cada público. Cuando conocí la historia de Louise Hay, a través de ella misma en uno de sus audiolibros, en el que contaba cómo su felicidad había sido tan corta como hasta sus escasos 18 meses, sus carencias, los abusos sexuales, emocionales y físicos a los que había sido sometida siendo solo un bebé, y la similitud que tenía su historia con mi propia experiencia de vida, la forma en que llegó a superarse a sí misma y llegar tan lejos, cómo la vida le permitió. Quise de inmediato conocerla en persona. Me metí en Google y busqué su biografía a fin de encontrar algún dato que pudiera ponerme en contacto directo con este ser maravilloso que el universo, en complicidad con Dios, había puesto en mi camino. Me enteré entonces que aquella mujer que tanto admiraba me hablaba del más allá, pues fue esa mi apreciación al leer que desde hacía más de un año había fallecido, en agosto del 2017, pues solo fue hasta finales del 2018 que tuve conocimiento de ella. Mi deseo de conocerla frente a frente había muerto junto con esta triste noticia. No obstante, no así mi interés por su legado.
Seguí buscando sus audios con más ahínco que nunca, de preferencia en la voz de Cristina Ingrid. Creo que en uno de sus libros que más me unió a ella fue Usted puede sanar su vida. Sanar mi vida. Era precisamente esto lo que mi ser necesitaba en esos momentos, cosa que ningún psicólogo había logrado. Aquí aprendí que la responsabilidad de cómo sería mi vida a partir de ahora dependía solo de mí y la manera en que aprendiera a manejar mis pensamientos. Pensamientos negativos atraen experiencias negativas, de la misma manera que un pensamiento positivo atraerá experiencias positivas. Nadie me había hablado de esto, hasta que las circunstancias me llevaron a los maravillosos escritos de Norman Vincent, Louise Hay, Cristina Ingrid, Elias Benson, Joel y un sinnúmero más de escritores de autoayuda, los cuales todos coinciden en lo mismo. Somos el resultado de lo que pensamos y decimos. Hoy solo me resta decir, gracias a todos ustedes que se esfuerzan por crecer espiritual y emocionalmente y llevar sus conocimientos a seres que, como yo, hubiésemos quedado atados a una vida de sufrimiento por desconocimiento de la gran fuerza que almacena nuestro interior. Dios los bendiga y mantenga viva su luz por muchas generaciones más. Finalmente, Consuelo González Parra. Fin. Es de anotar que si en algún momento se me da la forma de hacer pública esta historia y me atreviera a hacer que se convirtiera en un audiolibro, me sentiría muy honrada que fuera en la voz de Cristina Ingrid B., de ella considerar que mi historia vale la pena ser publicada, pues de una u otra forma, siendo sus obras y sus narraciones las que me hicieron despertar a un mundo hasta entonces desconocido para mí, qué mejor que sea narrada a través de su sutil y cálida voz. Con esto doy por terminado mi primer libro. Espero y deseo sea del agrado de muchos lectores y oyentes. Consuelo González Parra, mayo 2020. Cape Coral, Florida. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a la autora y muchísimas gracias a todos los seguidores del canal. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de la página web cristinaingrid.com. Si quieres hacer un donativo para el canal, puedes hacerlo a través del enlace en la descripción del vídeo. En la página de Facebook Cristina Ingrid B encontrarás material semanal sobre espiritualidad. Si quieres una sesión individual conmigo, escribe a reservatusesión@gmail.com. Gracias.